Digo que la deidad de Jesucristo es una doctrina esencial, porque si alguien no cree que Jesús es Dios, esa persona no puede ser salva. ¿Oyeron los testigos de Jehová? ¿Oyeron los mormones? Porque usted sabía que los testigos de Jehová, amigo, hermano, piensan que Jesús es el arcángel Miguel. ¿Lo puede usted creer? Y los mormones piensan que Jesús es el hermano del diablo. Estamos amolados, pero según la Biblia, Jesús no es ni un ángel, ni tampoco es el hermano del diablo. Jesucristo, damas y caballeros, es nada menos que el Dios creador de los cielos y de la tierra y el autor de tu salvación. Así es que más te vale que dobles tus rodillas y confieses que Jesucristo es Dios si quieres ser salvo. Gracias por su entusiasmo. Nadie, bueno. Entonces, ¿por qué digo que si una persona no cree que Jesús es Dios, no va a ser salva? Pues vamos a leer la Biblia. Abra su Biblia conmigo en Romanos capítulo 10, versículo 9. Un versículo bien conocido. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es que el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Aquí la Biblia nos da dos requisitos para todas aquellas personas. Escúcheme los que están oyendo este evangelio por primera vez. Hay solamente dos requisitos para todas aquellas personas que quieran obtener salvación y que se quieran ir cuando Cristo venga en su venida. ¿Cuáles son esos requisitos? El primer requisito es, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que Jesucristo es Dios. Lo volvemos a leer. Ahí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero pastor, ahí dice Señor, no dice Dios. Bueno, vamos a comprobar con la Biblia que cuando en el Nuevo Testamento se le llama Señor a Jesús, está diciendo que Jesús es Dios. Alguien por allí, por favor, búsqueme Isaías capítulo 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3. Jenny, por favor, léeme Isaías 43 en estos momentos y ahí vamos a leer una lectura bien importante. Asegúrense que ese micrófono tenga volumen para que todas las personas puedan ser bendecidas. Y en tu casita busca también Isaías 43. En el desierto, preparad camino. A ver, una vez más, porque la primera parte no la escucharon. Voz que clama en el desierto. No, desde el principio, por favor. Adelante. Adelante. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ok, fíjese, la voy a leer despacito para que vea. Voz que clama en el desierto. Preparad camino ¿a quién? A nuestro Dios, a Jehová. Preparad camino a Jehová. Pero Stephanie, léenos por favor Mateo 3:3. Y allí ese versículo es el cumplimiento de Isaías 43. En Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Pero fíjese en el Nuevo Testamento a quién le van a preparar camino. Adelante.
Este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Ok, preparar el camino del Señor. Juan el Bautista estaba preparando camino a Jesucristo y aquí le llaman Señor. Pero en Isaías 43, ¿qué decía? Voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová. Y en Mateo 3:3, preparad el camino del Señor Jesús. Lo que quiere decir, damas y caballeros, que bíblicamente, cuando en el Nuevo Testamento tú leas Señor, Señor, se está diciendo que Jesucristo es nada menos que Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso en ningún otro nombre hay salvación más que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y si alguno me está viendo en esa casa y está confundido, está perdido en el pecado, en la enfermedad, ven a Cristo, que Él es el único que te puede salvar, porque Jesucristo es Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Pero no son los únicos versículos, hay muchos. Pero yo te voy a dar otro. Edwin, por favor, léeme Joel 2:32. Joel 2:32 y se me escapa su nombre. Léeme, tú que estás aquí, hermano, aquí atrás de las cámaras, léeme Romanos 10:13. Romanos 10:13. Adelante. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión... Hasta ahí, otra vez. ¿Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo? Escuche bien. Y todo aquel que invocare, esta es una profecía. Todo aquel que invocare el nombre de ¿quién? De Jehová. ¿De quién, Erwin? De Jehová. De Jehová será salvo. Pero el Espíritu Santo nos da ese mismo versículo, el cumplimiento de esa profecía en Romanos 10:13, y dice: y todo aquel que invoque el nombre ¿de quién? De Jesús será salvo. Gloria sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Entonces, cada vez que se le dice Señor a Jesucristo, le estamos diciendo que Él es Jehová, nada menos que Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Están aprendiendo algo? Para que después no se me hagan testigos de Jehová, para que después no me salgan que ya se hicieron mormones. Hay que aprender la doctrina tal y como es. Entonces, damas y caballeros, si tú no crees que Jesús es Dios, no, que yo creo en Buda, pues con todo y tu Buda panzón te vas a morir en tus pecados. Porque ese Buda ni siquiera era ateo, ni siquiera creía en Dios. Y cuando se iba a morir dijo: pues ustedes ahí escojan lo que quieran. Imagínate. Pero nosotros creemos en Jesucristo, que es Dios. No, pastor, es que Jesús no era Dios, sino Hijo de Dios, dicen muchos. Pues precisamente el hecho de que Jesús es Hijo de Dios es una prueba grande de que Jesús es Dios. ¿Cómo, pastor? Hoy mira, vamos a leer Juan 3:16. En Juan 3:16, ¿qué dice? Todos se lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿qué? Unigénito. Ahí me quiero parar. La palabra unigénito significa de sus genes. Que Jesús viene de los genes del Padre. Que Jesús es de la misma naturaleza del Padre. Déjeme explicárselo
con mi hijo. Un ejemplo, mire, todos ustedes conocen a Daniel, para usarlo como ejemplo. Daniel y yo, ¿cuántos conocen a Daniel aquí? A Dani, mi hijo. Daniel y yo no somos la misma persona, ¿verdad que no? Él es el hijo y yo soy el padre. Pero los dos tenemos la misma naturaleza. Aunque no somos los mismos, él es su persona, el hijo, Daniel el hijo, y yo soy mi propia persona, el papá, el padre. Aunque somos distintos y no somos los mismos, Daniel y yo tenemos la misma naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Los dos somos seres humanos. Esa es nuestra naturaleza. Pues lo mismo con el Padre y el Hijo. Escúchame bien, el Padre y el Hijo no son la misma persona. Pero aunque no son la misma persona, los dos, tanto el Padre como el Hijo, tienen la misma naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del Padre y cuál es la naturaleza del Hijo? Los dos son Dios. ¿Se fija? Entonces, esa es una, pero tú dices, pero es así como usted piensa, pastor. No, vamos a la Biblia, vamos a darles una prueba teológica de esto que les acabo de decir. Mire, en Juan capítulo 10, los religiosos de aquellos tiempos estaban a punto de apedrear a Jesús para matarlo. Y una de las razones por lo que los judíos lo querían matar es porque, siendo hombre, según ellos, se hacía a sí mismo Dios. Y vamos a leerlo juntos. ¿Todavía están conmigo o ya se me están durmiendo allá en la casa? Ojalá y no, porque esto es bien importante, saber que Jesús es Dios para ser salvos. Vamos a leer ahí en San Juan, capítulo 10, nos vamos al versículo 33. Dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. A ver, muchachos, ¿por qué querían apedrear a Jesús? Porque siendo hombre se estaba haciendo Dios con sus declaraciones. Pero más adelante vamos a leer por qué los judíos pensaron que Jesús estaba haciendo pasar por Dios. Versículo 34, Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. 35, si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Fíjese lo que dice el 36, y ahí está la clave. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Tomen notas, por favor, porque después me lo confunden. Los judíos querían apedrear a Jesús porque según ellos Jesús afirmaba que era Dios. Pero ¿cómo es que Jesús estaba afirmando que era Dios? Al decir que Él era el Hijo de Dios, de acuerdo al versículo 36. Entonces, escúchame, amado testigo de Jehová, o cualquier persona que esté confundida o que te confunda. No, Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo, pero el Padre es Dios. Que no te confundan. Este versículo está diciendo que el ser hijo de Dios, en cuanto a la persona de Jesús, significa que Jesús es Dios. Y esa doctrina